Agradecemos al Señor el volver nuevamente con ustedes. Pedimos las disculpas, pero tuvimos internet, los diferentes internet que estamos usando, todos se bloquearon, pero ya gracias a Dios estamos de vuelta. Y ahora retomamos nuevamente el tema y Apóstol Ronald veníamos hablando y testificando del impacto y de la transformación de vida que está produciendo todo esto que el Señor nos está permitiendo transmitir. Así es. Estábamos mencionando sobre cómo la misión ha tenido la madurez de escuchar, pero también reconocer la necesidad de cambios y transformación que cada, sea el esposo, la esposa, los hijos, deben ir aplicando. Y cómo nos han testificado muchas personas sobre esto, jóvenes incluso contaba hace un momento que han enviado correos, han comentado y dado gracias a Dios por la transformación que esto está produciendo en sus vidas, pero bendecimos el nombre del Señor porque está ubicando, y realmente sin esta ubicación mucho del trabajo en la iglesia no puede funcionar correctamente. Así es. Porque si algo hace Dios es respaldar el orden correcto. Dios no respalda nuestro desorden. Así es. Y es que a veces creemos que Dios nos respalda nuestro desorden porque nos deja pasar algunas cosas, pero nos las deja pasar no porque Él las está permitiendo, sino sencillamente es porque no nos estamos sometiendo y nos deja que ahí nos pongamos en el problema que nosotros mismos nos estamos poniendo. Pues. Y es que hemos visto aisladamente el llamado, el ministerio, porque soy pastor, no importa cómo esté mi hogar, pero como ya tengo el llamado de pastor, voy a funcionar, Dios me va a respaldar. Es cierto, puedo ser un pastor, puedo ser un ministerio genuino, escogido por el Señor, pero el funcionar en el orden, en todas las áreas de mi vida, eso va a provocar una manifestación de Dios tremenda. Así es. Porque Dios siempre va a respaldar el orden que Él ha establecido. No mi orden, sino el orden establecido por el Señor. Así es. Muy importante resaltar eso, porque es muy necesario que Misión Cristiana del Calvario comprendamos todos, aunque gracias a Dios hay un alto número de personas que lo comprenden, pero eso, volvemos a resaltar que Dios respalda su orden, no mi orden, ni el orden de ninguna institución humana, en el sentido pues de que cualquier institución que quiera transgredir los mandamientos de Dios o el diseño, Él los va a respaldar. No, Dios respalda su orden. Y por eso este principio de que no puedo gobernar la iglesia o no puedo gobernar bien la iglesia si no estoy gobernando bien mi casa. Así es. Volvemos a esto, la importancia de vivir un estilo de vida correcto en todas las áreas para que yo pueda funcionar en la iglesia, no solo como pastor, sino como discipulador, como parte de la alabanza, como parte de la escuela dominical, como parte de todo el vivir y el qué hacer de la iglesia, pues. Entonces es muy importante, porque a veces solo lo podemos ver desde el punto de vista pastoral, pero esto es integral, pues. Si yo no estoy viviendo correctamente y en el orden de Dios, ese desorden se nota en la iglesia. Pues. Así es, definitivamente. Lo que estuvimos viendo parte en la semana pasada fue lo que acabas de mencionar. Si alguno no puede gobernar bien su casa, ¿cómo puede cuidar la casa del Señor? Claro. Es algo que el Señor nos ha estado hablando mucho, y es porque tiene que ejercerse mi función, el orden en el que Dios me ubicó a mí, para que pueda también dirigir correctamente la obra del Señor. Y entonces esos cambios son tremendos. Sin embargo, siempre se ha visto como individual estos aspectos. Una cosa es el hogar, una cosa es cómo nos llevamos con mi esposa, con nuestros hijos. Y otra cosa es la iglesia. Otra cosa diferente es la iglesia, cómo manejo yo a los discipuladores, cómo predico. Y no está aislado, porque el mismo siervo ungido, llamado, escogido por Dios, es esposo. Así es. Es cabeza de hogar. Entonces, o es hijo. Es hijo, sí. Yo recuerdo que hace muchos años pasó una experiencia en una de las iglesias de la misión,
Y recuerdo que había una serie de situaciones en una iglesia y mucha manifestación demoníaca en esta iglesia. Y cuando se consultó al Señor, el Señor dijo, ahí es un campo del enemigo, Sí, un campo de recuerdo eso. operación del enemigo, de los demonios. Y nosotros, ¿cómo así? En la iglesia. Y el Señor dijo, porque el pastor perdió su autoridad. Y cuando él perdió su autoridad, entonces los demonios pudieron tomar Recuerdo esa autoridad. eso que el Señor Entonces, ¿dónde había perdido la autoridad? A nivel iglesia sí, pero a nivel hogar. dijo. Claro. Y entonces eso repercutió que la iglesia se había convertido en un campo de operaciones del enemigo, por causa de que no se estaba en el orden establecido. Y recuerdo que se tuvo que ir a orar por el pastor, por el templo, por la iglesia misma, y se tuvo que irle a hablar al pastor que tomara su lugar. Así es. Y porque de nada hubiera servido orar si no hubieran salido los espíritus malos y regresado 7 peores, Así es. si él no arreglaba su situación. Y lo glorioso fue que el pastor arregló su situación y entonces la iglesia siguió adelante, y es una de las iglesias que hoy ha marcado Sí, así es. muchos puntos claves, y ha sido una señal muy evidente del poder y de la gloria de Dios a raíz de eso. Así es. Y esto me trae al recuerdo, apóstol Ronald, que hay varios hermanos pastores, como también esposas de pastores o discipuladores o esposas de discipuladores, que me han enviado mensajes, ¿verdad? Que me han enviado mensajes y me dicen en el mensaje, fíjese, apóstol Abraham, le cuento que en la iglesia yo era la que mandaba y se hacía lo que yo decía. Todo el arreglo de una actividad era yo el que decidía, o incluso a quien dirigiera. Le decía a mi esposo de una manera indirecta quién debería hasta de predicar. Y lo tremendo, dice ahí, es que mi esposo me hacía caso, dice. Pero nos dimos cuenta del desorden que estaba la iglesia a raíz de estos programas, y ahora ya enmendamos el problema. Eso es lo lindo, ¿verdad? la aplicación, eso requiere madurez. Porque ahí se le está dando lugar también al enemigo, Así es, por el desorden. El desorden es una de las cosas fuertes que produce, como contabas el testimonio de eso que pasó en esa iglesia y de esa revelación del Señor, que eso se había convertido en el templo, un campo. Así es. Ya había establecido el enemigo un campo de movimiento y de acción, Sí, ahí es. mismo. Sí. Ya no era una cantina, ya no era un lugar de prostitución, era en el mismo templo. Así es. Eso es lo tremendo. Y el Señor lo dice en su palabra, mi casa, ¿qué dice? Ha sido cueva de ladrones. Así es. La convirtieron en cueva de ladrones. O sea, si el templo se había convertido en cueva de ladrones, o sea, cualquiera hubiera dicho ahorita que contamos eso, ¿cómo va a ser que en el templo pasó eso? Y la escritura presenta al diablo como el ladrón. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea, sí hay base bíblica de que el templo puede llegar a ser eso. Así es. Pero producto no. A veces solo pensamos en adulterio, en fornicación, en borracheras y en todo eso, pero el desorden provoca un lugar al enemigo para que pueda entrar y hacer del templo del Señor, de su casa, una cueva de ladrones. Y es que cuando nosotros nos salimos del orden establecido por Dios, abrimos la puerta al enemigo. Porque si algo le encanta al enemigo, es lo que está fuera del orden establecido por Dios. Por eso es que provoca desorden. Ahí es donde él toma una autoridad que ya le fue quitada, pero ahora se le cede debido a que nosotros nos desubicamos en el orden de Dios. Hay esposos y esposas que dicen, oh, gracias a Dios, aquí mire, yo he sido fiel, no hemos caído en adulterio ni en fornicación, pero están en desorden. Así es. De todas maneras hay puerta abierta. De todos pues. modos hay puerta abierta. Ahora, cuando estamos hablando de que mi casa, cueva de ladrones, fue hecha, el mismo Señor Jesucristo lo dice, o sea, la Escritura habla de que el templo de Dios en Corinto dice que había sido violado. El que violara el templo de Dios, Dios le destruirá al tal. O sea, está indicándole a la iglesia de Corinto que el templo de Dios había sido violado. Así es. Eso ya nos dice mucho, claro, ese va a ser otro tema, ya en otra ocasión, pero lo que estamos mostrando
es que no solo el templo como casa de Dios, sino el templo en nuestra casa como familia también puede ser violado. Entonces, cuando estamos hablando de este templo que fue un lugar y una posesión y manifestación del enemigo, no estamos hablando solo del templo, sino esto puede suceder en los hogares. Así es. Cuánto conflicto, cuánto desorden, cuánta batalla, cuánta cosa que pasa, pues. Entonces, no podemos establecer orden. ¿Pero por qué? Porque ya hay una fuerza del enemigo que está delante de nosotros. ¿Pero todo por qué? No porque el enemigo sea tan viejo y tan tramposo y tan fuerte, sino porque de alguna manera abrimos puertas al enemigo, pues, ese es el problema. Por nuestro desorden. Así es. Por eso el Espíritu Santo, apóstol Ronald, yo doy gloria a Dios y alabo a Dios por su amor a la misión. Amén. Que nos está ubicando en esto para que no le demos lugar al enemigo. Así es. Es que esa es la clase de iglesia que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Sí, Pero jamás esa iglesia puede ser la que esté en desorden. así es. Jamás puede ser la que tenga los órdenes de Dios alterados, inversos, sino es la iglesia que se mantiene en el orden de autoridad de Dios. Hay una línea de autoridad que se mantiene, que Dios la establece, y cuando la iglesia mantiene esa línea de autoridad, entonces va a haber una manifestación de Dios tremenda. Dios va a respaldar eso. Va a haber una fuerza, un poder de Dios manifestándose a través de la iglesia, pero solamente en aquella que mantiene el orden establecido de Dios. Cuando vemos sobre esto, es sorprendente todo lo que hay y cómo se da lugar al enemigo. Y aunque estamos hablando del templo, pero también se refiere a la casa personal, a la familia, y a mi vida personal y a la vida de cada uno. Por ejemplo, a la iglesia de Corinto, no es tanto la aclaración del apóstol Pablo y del Espíritu Santo a la iglesia sobre adulterios y fornicaciones y todo eso, aunque lo menciona. Pero cuando dice en 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos sean también, ¿qué dice? Extraviados. Pero ya en el capítulo, en uno de los capítulos que Pablo les habla a la iglesia, en 1 Corintios 14, le está expresando, hágase todo decentemente y en orden. Y entonces, ¿cómo fue que el enemigo logró que distorsionar, logró que cambiar la mentalidad, los pensamientos de la gente que era la iglesia? Cuando hablamos de iglesia no estamos hablando solo del templo, le cambió los pensamientos a la iglesia así como le cambió a Eva. Pero ¿en dónde estuvo? No en el adulterio, no en la fornicación, no en la borrachera, aunque eso también lo produce, claro. Sino le está atacando que era en el desorden. Y el problema es que el desorden no se ha visto desorden. Así es. Porque ha habido compatibilidad en eso. O sea, estamos de acuerdo de vivir así. Porque ese desorden es para mí mi orden, pues. Así es. Y ese es el problema. Dios es un Dios de orden, pero de su orden. Me habitúo a vivir así, entonces para mí es orden, pues. Es normal. Es normal que una pareja se pegue, pues. ¿Por qué? Porque así hemos vivido, pues. Entonces ya lo convertimos en normal, aunque es y entonces ellos desorden. ven un orden. Pero cuando viene la revelación y nos enseña el orden correcto de Dios, y logramos entender que realmente es un desorden, viene la importancia de la corrección. Y esa es la cultura que el Espíritu Santo nos está llevando, a la cultura del reino, que es orden. Y por eso doy gloria a Dios que podemos hablar de esto. Y cuando estamos hablando de esto, quiero aclararle a toda la misión. No solo estamos estableciendo el reino de Dios, sino estamos sacando de su vida, de su casa, del templo, de la vida de los pastores y de su familia, de la vida de los discipuladores y su familia y de todos los discípulos, la manifestación demoníaca que pueda haber. Definitivamente. O sea, esta declaración y esta revelación es prácticamente la expresión del reino de Dios para echar fuera las obras de las tinieblas en todas las áreas de nuestra vida.
Así es. Por eso es que Él está estableciendo orden y con esto estamos echando fuera muchos principados y potestades de casas, no importa si es discipulador, si es discípulo, si es siervo de Dios o no, ¿verdad? Porque si somos templo de Dios, dice que puede ser violado, pero también mi casa cueva de ladrones fue hecha. Entonces, ¿cuántos templos realmente tenemos que orar por ese desorden en la vida de los hogares? Y eso no ha producido una manifestación tremenda del poder de Dios. Pero ahora, al transmitir la verdad de la que nos hace libres, y es allí donde podemos declarar que el reino de las tinieblas es echado fuera y el reino de Dios es establecido en los hogares y en la vida personal de cada siervo del Señor y de cada discípulo de Jesucristo. Y eso es lo lindo que Dios ha estado permitiendo hablarnos tanto en la ubicación del hombre, en sus funciones, la ubicación Amén. de la mujer, sus funciones, de los hijos, aunque todavía falta mucho que tocar en cada uno de ellos, pero al menos ya vamos en ese proceso. Me encantó un comentario que vi de una discípula de allá de New Jersey en esta semana. La semana anterior se habló mucho de las funciones de la mujer y ella como a media semana pone viendo nuevamente Reforma Apostólica, porque una sola vez no es suficiente, dice. Entonces, me encantó ese testimonio, ese comentario, perdón, que puso. Una vez no es suficiente ver Reforma Apostólica. O sea, está alimentándose, está recibiendo esa revelación hasta que se convierta en una transformación en su vida. Y eso lograr es hermoso. Trascender de información a transformación es muy importante. Eso es precisamente el propósito del Espíritu Santo a través de Reforma Apostólica. Y por eso está permitiendo esto. Qué glorioso, la verdad yo estoy sumamente feliz y quisiera que esta hora y media de programación se convirtieran en 24 horas para poder transmitir lo que el Señor está mostrando. Amén. Y de esa manera desatar de cualquier artimaña diabólica la misión, el Calvario por todos lados. Así es. Y que los templos sean libres de cualquier artimaña diabólica. Siguiendo entonces con lo que venimos, Apóstol Ronald, hemos estado hablando se estuvo hablando, como decía, sobre la mujer el lunes pasado, pero hoy quiero que entremos también a hablar ya sobre el hombre. Cuando vemos en la Escritura, algunos incluso pastores o algunos teólogos especialmente, y especialmente los contrarios a la Escritura, dicen que la Escritura es muy machista, porque presenta mucho la función del hombre, pero yo veo que presenta muchas mujeres también. Y su accionar y su trabajo, o sea, también menciona a las mujeres. Pero lo que la Escritura no es machista, porque Dios no es machista, sino Él estaría en desorden. Claro. Pero sí presenta el protagonismo que el hombre debe de tener en su casa, como también en la iglesia. Así es. Y entonces, sin embargo, el mundo lo ve como machismo, sino lo que el Señor está expresando es que en el orden del reino de Dios, el hombre sí debe tener un protagonismo fuerte, porque ese es parte del diseño del Señor, ¿verdad? Y es que es lo mismo con Cristo y la iglesia. Si vemos el Nuevo Testamento, hay tanto acerca de la iglesia, su función, cómo debe vivir, cómo debe hablar, todo de la iglesia. Pero realmente el protagonismo en la iglesia lo tiene Cristo. Él está modelando ese protagonismo de la función de su autoridad, de ser cabeza, de cubrir, de proteger, de dar, de ayudar, de tantas cosas. El protagonismo lo tiene Cristo. Jamás. Y por eso es que una de las religiones lo que pone como protagonista es a una mujer. Así es. No porque las mujeres no sean importantes, como ya se ha dicho aquí, sino porque le está robando el diseño y está cambiando el diseño de lo que el Señor ha establecido. Y por eso el protagonismo es una mujer. Hay que dar a Cristo a través de una mujer. Así es, tremendo. Entonces, o sea, no es solo el hecho de una religión diferente, es que está
demostrando fomentando un desorden. Un desorden Así total en la iglesia. Así es. Y eso es el problema, que muchos al venir al Señor vienen con ese mismo desorden y ese mismo patrón de conducta. Sin embargo, gloria a Dios, porque el Señor nos está libertando acerca de eso y está haciendo llegar su propósito en cada uno de nosotros. Y por eso está hablando y aclaramos lo que el Señor está haciendo. No es un protagonismo como lo está haciendo estas otras religiones de mujer, sino está hablando del protagonismo de Cristo. Así es. ¿Verdad? Y de cómo es Cristo con su iglesia. Y eso es lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy, de esa importancia del protagonismo que debe tener los hombres. No estoy hablando de anular a las mujeres, ya hemos hablado de las mujeres y lo seguiremos hablando, de que son tan importantes, son necesarias y Dios lo ha puesto como algo valioso, pero hoy estaremos tocando ese tema tan importante, restaurando el diseño que el Señor ha establecido según su palabra. Así es. Cuando hablábamos en los programas anteriores de Efesios capítulo 5, y se menciona la función de cómo la esposa debe amar, respetar, sujetarse al esposo, el esposo cómo debe hacer, realmente el enfoque va hacia el protagonismo de Cristo hacia su iglesia. Porque así como Cristo lo hizo, así debe el esposo hacerlo. Entonces, hay un resaltar de la función de la autoridad, de la sabiduría, de la prudencia, del amor, de la entrega con la que Cristo ama, corrige, transforma a su iglesia, y ese protagonismo es exactamente el que el varón, el esposo, debe tener ante su esposa, ante su familia. Y el humanismo y la sociedad y las religiones hoy en día están eliminando ese protagonismo, están eliminando ese diseño y poniendo otro diseño. ¿Para qué? Para que el enemigo tenga el pleno derecho de, como dijo en Corintios, de transformar la mentalidad y el entendimiento y cambiarle el diseño como se lo cambió a Eva. Así es. ¿Verdad? Pero gloria a Dios que para eso Dios nos está hablando y nos está revelando su palabra y su diseño para que juntos podamos ver la gloria del Señor. Estuvimos viendo la cita de primera carta a Timoteo en el capítulo 3 y versículo 4. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Está hablando del protagonismo de la función, de la autoridad del hombre, del esposo, del padre en el hogar. Pero la versión Palabra de Dios para Todos, este mismo versículo, dice, debe dirigir bien a su propia familia. Es decir, que sus hijos le obedezcan siempre y lo respeten. Si algo debe tener el esposo, la cabeza, es ese protagonismo de dirigir. Así es. Que gobierne bien su casa, habla de dirigir, una función de ir adelante de ellos, de modelar. Mientras que tradicionalmente, aunque ya lo hemos tocado, tradicionalmente esto de gobernar siempre se ha hablado solo de mandar, solo de imponer, y fomenta el machismo. Fomenta un desorden. Un gobernar equivocado y distorsionado como el mundo lo presenta, sí es machismo. Así es. Pero el diseño nos revela ese protagonismo que se ve. Ese protagonismo, pero en orden. Un gobierno de dirección, de modelar. Así es. Ajá. Por eso esta versión me gusta porque dice, debe dirigir bien a su familia, a su propia familia. El saber dirigir, el saber modelar, el saber guiar. Sí, porque no es solo dirigir, sino dirigir bien. Dirigir bien a su propia familia. Ajá. Dirigir a la esposa, a los hijos. Esto va a producir, como dice aquí, unos hijos que obedezcan. ¿Por qué van a obedecer? No porque si no viene el cincho, la paleta, viene la paleta, viene el X, con qué se corrige a los hijos o no van a ver televisión, entonces por eso le obedecen. No, obedecen porque él sabe dirigir con madurez, con prudencia, con temor a Dios, con sabiduría, y ahí es donde viene el verdadero protagonismo.
Lastimosamente, no estoy en contra de la función correcta de las mamás, pero si recordamos, se ha hecho mucho protagonismo en la función de una madre, y qué lindo la función de lo que las madres han hecho. Es excelente el trabajo de las gloria madres. a Dios por eso. Lo que quiero resaltar es que se ha dado mucho esto por la ausencia de el protagonismo del padre. Recuerdo que se usa mucho la expresión, pero eso, ¿qué es eso comparado con el amor de una madre? Dicen en muchos lugares. Siempre la imagen de amor, de cariño, es una madre con su bebé. Así es. Jamás un padre con su bebé. La imagen que se transmite o que quiere el mundo presentar de respeto, de armonía, de cariño, es siempre la madre cuidando a sus hijos. Qué lindo, gloria a Dios porque lo haga. Pues, pero deben hacerlo. eso no lo es todo, pues. Así es. Pero hay una ausencia, ha habido una ausencia de la función del padre en cuanto a muchos aspectos que también le corresponden como papá. Y eso ha sido trasladado a la iglesia. Así es. Y eso, por consiguiente, daña a la iglesia. Me quiero dar a entender en este sentido. Una vez, un pastor me preguntó, Apóstol Ronald, ¿cuántos hijos piensa tener usted? Me dijo. Pues le dije, 2. ¿Y por qué solo 2? Me dijo. Usted, los que Dios le mande. No, le dije, es los que nosotros, con la sabiduría y con lo que el Señor nos ha llamado a hacer, nosotros decidimos, guiados por el Señor, a tener. ¿Pero por qué? Me dijo, mire, yo tuve, creo que me dijo 8 o 9 hijos, no recuerdo. Tuve esta cantidad de hijos y nos fue excelente, me dijo. Mire, siempre. Así le dije, pero el recurso económico. Mira, me dijo, cada niño trae su pan bajo el brazo, me dijo. Siempre hubo que darles de comer, siempre. Entonces empecé yo a hacerle algunas preguntas. Le dije, mire, ¿cómo le fue? ¿Fue muy cansado atender a tantos hijos? No, me dijo, mire, fue una bendición. Ah, le dije, ¿y quién cambiaba los pañales a los niños? Ah, pues mi esposa, me dijo. ¿Y quién bañaba a los niños? Le dije. Ah, pues mi esposa. Como él nunca hizo ¿Quién nada. ¿Quién educaba? Él nunca hizo nada. Todo le fue bien. Entonces fue re bien el trabajo. No costó nada tener 8 o 9 hijos. Pues sí. Porque la esposa lo hizo todo. Ni modo. Entonces hay una ausencia de la responsabilidad del padre también en educar, en corregir, en bañar, por decir así. Porque se ha pensado que ese es trabajo solo de la madre. Ese es trabajo de la mamá. La mamá los despierta, la mamá los baña, la mamá los cambia, la mamá tiene que hacerles la comida, la mamá les da de comer, la mamá les lava la ropa, la mamá los educa, la mamá les ayuda con las tareas, la mamá es la que los va a dormir, la mamá es la que les cuenta un cuento en la noche, la mamá hace todo. El papá solo lleva el dinero para el súper, para el mercado. Y esa no es la función del padre. Y de ahí va a ver televisión o va a leer el periódico o sencillamente se distrae con otras cosas, pero no cumple una función real que debe tener en la familia. Pues. Que porque trabajó todo el día, viene agotado, viene tenso, fue un día muy laborioso, entonces él ya viene a acostarse al sillón o a la cama, como sea, solo a descansar, y la mamá... Los hijos también son de él. Entonces, realmente el protagonismo en el hogar lo tiene la mamá. Gloria a Dios porque muchas madres han dado ese cariño, ese amor, esa comprensión que un hijo necesita. Definitivamente es una bendición. El problema no es esto que han hecho las madres. El problema es... No es que lo dejen de hacer. Exactamente. No estamos diciendo eso. No es que lo dejen de hacer. Pero que no lo deben hacer solas, pues, solo ellas. Es que ahora entendemos, según el diseño, que el padre tiene un protagonismo en la función, en el cuidado de los hijos, de la responsabilidad de todo en el hogar. Hay un protagonismo que debe tener. Incluso cuando vemos a Isaac bendiciendo a sus hijos, ¿verdad? Él mismo viene y les dice a sus hijos cómo van a hacer la bendición que les trae. Pero hoy en día es la mamá la que bendice a los hijos, no son los papás. O sea, sí encontramos en la Escritura ese protagonismo, no machismo, sino ese protagonismo que se ha visto diferente por la mentalidad que el humanismo y que las demás religiones nos han introducido. Nos han cambiado la mentalidad y nos han cegado el entendimiento,
Cuando vemos, por ejemplo, cómo el Padre toma el protagonismo con Jesucristo, ¿verdad? Antes de comenzar esta reunión platicábamos con uno de los hermanos de la sede y decíamos, ¿cómo es eso que ni María ni José fueron los que estuvieron instruyendo a Jesucristo en su, ¿cómo se llama?, en su caminar, en su estilo de vida? No se les ve ministrando, no porque hubiera habido ausencia, sino porque Jesucristo estaba revelando un estilo de vida, de dirección, y fue el Padre el que le ministró a Cristo. No es el Padre le dijo, bueno, te voy a entregar la iglesia y es la iglesia la que te va a hacer cariño, es la iglesia la que te va a hacer aquí y es la iglesia la que te va a cuidar. Tú solo provéele. No, Cristo dice que cuida, alimenta, protege. Eso es gobernar bien la casa, pues. Así es. Un protagonismo completo. Un protagonismo integral. Y entre eso entra, por ejemplo, el cuidado de los niños, y si hay bebés, pues cambiar pañales, si es darles de comer, ¿qué más? Si no alcance tiempo, pues levántese un poquito antes, pues, y le va a alcanzar el tiempo. Porque otros sí lo hemos podido hacer, o sí se ha hecho, y por qué si alcanza el tiempo, si todos tenemos 24 horas. Todo es planificación. Hace un tiempo atrás me dolió tanto leer un estudio, en base a encuestas y todo, el por qué tanto homosexualismo hoy en día. Ajá. Y uno de los factores muy influyentes en el homosexualismo hoy es la falta de que el niño ha recibido el afecto de un padre. Entonces siempre surge y crece y se desarrolla en él la necesidad del cariño de un hombre. Entonces cuando es adulto no sabe manejarlo. Cuando crece, adolescente, joven, no sabe manejarlo y empieza a buscar esa necesidad que hubo desde niño, que nunca fue suplida por su papá, y entonces lo empieza a buscar en el lugar equivocado. Y empieza ese desorden ahí también. Porque el concepto muchas veces del papá es el que manda, el que corrige. El papá es más serio, el papá es más frío. La mamá es la cariñosa, la que acaricia, la que da un beso a su hijo. El papá tiene que ser más rígido. No, es que soy hombre, tengo que enseñarle más respeto. Y se enseña un amor muy rígido, muy frío, cuando obviamente estamos hablando de una expresión de amor dentro del orden correcto y dentro del temor de Dios, por supuesto, porque también se da mucho desorden. Pero dentro del orden de Dios, esa expresión de afecto, esa expresión de cariño, un abrazo, un beso, en el temor de Dios, una expresión de un te amo, una expresión de sos importante para mí, una expresión de te quiero mucho, eres una bendición, etcétera. ¿Cuántas cosas? El niño, o muchos niños, están carentes de esa expresión de afecto de los padres. Y a varios padres no se lo dicen porque dicen, yo no quiero que este sea un homosexual. Sin embargo, el no decirlo y el no mostrarlo lo está aventando a eso. Lo está impulsando a eso. Claro, esa carencia de ese amor y de ese afecto lo está llevando. Así es. Y no solo sucede con el hijo varón, sino con la hija. Cuando se casa no busca un esposo, sino busca un papá. Así es. El papá ausente de la casa. Y hay muchos que más se casan por salir corriendo de la casa que porque quieran de veras formar un hogar y establecerlo, porque andan buscando ese cariño que les hizo falta en casa. Pues, y yo entiendo que nuestra responsabilidad como padres, en los dos casos, tanto con un hijo como con una hija, por ejemplo, con la hija, es de demostrar mucho afecto, mucho cariño, y enseñarle y marcarle un estándar a la hija de lo que un hombre debe amarla, respetarla, educarla, enseñarla, corregirla. Es que ese es el modelo, para el que cuando gobierno esta modelo. hija busque un novio, no se conforme con menos de ese respeto. Pero ¿qué pasa cuando el papá la regaña, el papá la insulta, el papá ni atención le da? Entonces, cuando esta muchacha va y busca un novio, cualquier nivel de respeto y de amor está bien, porque nunca se establece. Y aunque no haya estándar. respeto, para ella está bien, pues, Sí, porque nunca, eso es lo que ella trae de casa. Nunca se estableció un estándar, una medida. O sea, prácticamente enseñarle, hija, de aquí para arriba, de aquí para abajo no.
pero ha habido un respeto, una expresión de cariño, una expresión de afecto, de responsabilidad. Han visto un papá responsable, han visto un papá... Entonces se establece un estándar. Claro. Entonces la hija va... Pero ¿quién lo está estableciendo? El padre. Ese protagonismo del Así padre, es, pues. ese protagonismo. Lo mismo es con el hijo, ¿verdad? Entonces se le enseña a un hijo a cómo ser responsable, a cómo dirigir el hogar, a cómo amar a la familia, a cómo dedicar el tiempo a la familia. Cómo proveer para la casa. Cuando él se casa, se le marcó un estándar. Claro. Entonces él va a responder de ese estándar que se le marcó hacia arriba, porque se le demostró cómo se ama, cómo se respeta, Eso cómo es se lo que él va a provee. hacer en su casa como esposo, Así es, pues. así es. Se le modeló, pues. Así es. Ese protagonismo hace mucha falta en los hogares hoy en día. Mucha de la responsabilidad ha recaído solamente en las mamás. Que gloria a Dios por ese cariño. El amor, el cariño, el afecto, No la lo deben atención de quitar. una mamá es impresionante, es precioso. Y no debe faltar. No debe faltar. El problema es que lo que ha faltado es... Eso es lo ese que hay que protagonismo complementar ahora, del lo que hay esposo, que del implementar papá. ahora, la expresión del Así es. papá precisamente en la casa. Así es. Y qué importante es esto, porque esto ayuda como decías, a establecer parámetros, a establecer un estilo de vida que después, cuando sean novios y cuando sean, no se va buscando un papá, el papá ausente que no se tuvo en casa, o la mamá que el matriarcado que hubo en la casa, por huir de eso, pues está buscando nada más un refugio y se casa, sino ya los hijos se casan en el orden y con propósito. Así es. Y por eso dice la Escritura que por haber transmitido la tradición que habíamos recibido de nuestros padres, invalidamos la palabra de Dios. Así es. Se invalida el diseño. ¿Por qué? Porque en mi hogar hubo mucho matriarcado, por ejemplo. O en mi hogar hubo un padre muy abusivo, muy imponente, muy frío. Entonces, se transmite eso y se invalida el diseño de Dios, se invalida la efectividad de la palabra de Dios en la aplicación de cada familia. Lo hermoso en la Escritura es que hay diseño. Así es. Y Cristo nos demuestra un ejemplo que me encanta. Regularmente se ha visto el protagonismo, y quiero hablar sobre aquí Lucas capítulo 15. Esta parábola del hijo menor que recibe su herencia. Muchos le conocen como la parábola del hijo pródigo. Siempre se ha enfocado mucho el protagonismo de los hijos acá. Pero si nos damos cuenta, realmente quien tiene el protagonismo en esta parábola es el padre. El padre tiene un protagonismo tremendo en esta parábola. Y si vamos a Lucas capítulo 15, nos vamos a dar cuenta de esto. Versículo 11, Lucas 15, 11. Y también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El protagonismo lo tiene el padre aquí. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
El padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ajá. Hay varios aspectos que vemos en esta porción de la Escritura del protagonismo de este padre. En primer lugar dice, un padre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre? Le dio a él y al otro también. Y al otro también. Ajá. Esto nos está demostrando que hay un padre aquí, en esta parábola, que se preparó y que en este momento que al hijo se le ocurre pedir su herencia, el padre ya la tenía lista. No dijo, espérense unos 5 años más y en 5 años yo voy a trabajar y la voy a tener. Híjoles, me agarraste infragante, no estoy preparado, disculpa, pero la herencia te la voy a dar hasta que me muera, a ver qué queda de lo que tenemos. O sea, no le dijo, te voy a dar lo que quede cuando me muera. Ya tenía lista la herencia para sus hijos. El hijo se le ocurre pedirla y él se la entrega a los 2. ¿Por qué le entrega? Porque ya la tenía. Y entonces vemos un padre diligente. Previsor. Ajá. Y hoy en día, ¿cuántos padres no hemos sido previsores y diligentes en este sentido? Solo mantener la casa, pero no pensar en algo más. Así es. Cuando se muere el padre, ¿qué le deja a los hijos? Deudas. Deudas y en algún caso un par de gallinas y un par de patos. O sea, no le deja nada de herencia. Ajá. Porque no tenía nada. Es que toda la vida le fue difícil. Nunca ahorró, nunca se preparó, nunca fue guardando un poco para heredar algo a los hijos. Entonces los hijos, al morir el padre, ¿cómo tienen que sobrevivir? ¿Cómo tienen que emprender? Sin nada, porque no hubo un padre que les diera su herencia. Porque no hemos entendido que como padres Dios nos ha dejado como el recurso o como la bendición de Dios para que nuestros hijos no empiecen de cero, sino que tengan un seguimiento en su vida, en todas las áreas de su vida. Pues. Y si nos damos cuenta, el Padre, estoy hablando del Padre Celestial, ajá, nos ha modelado porque Él nos ha heredado. Así Dice es. que somos coherederos juntamente con Cristo. Ya nos heredó. No es una herencia que va a pasar no sé cuándo, es una herencia que ya pasó. Ajá. Él ya entregó una herencia. Él ya nos hizo herederos o coherederos. No hasta que Cristo venga. Así es. Ni hasta cuando sea el final ¿cómo se llama? De los siglos. Así es. Final de todo. Él ya nos dio la herencia. Dice que somos heredados juntamente con Cristo. Eso es. Entonces, Él nos está modelando esa función. Qué tremendo eso. Y glorioso. Y Cristo en esta parábola, aunque obviamente hay muchas cosas que hablar acá, pero está poniendo el ejemplo de un padre responsable. Así es. De un padre diligente, como decías, previsor. Y no que los hijos lo agarran, como decías, infraganti. Pues, curva, como decimos en buen chapín. Ajá. Me agarraste desprevenido, perdóname, pero aún no estoy preparado. Discúlpame, pero... O sea, muy diferente quizás ese padre que por alguna razón, enfermedad, accidente, murió y tenía 5 años de casado. Claro, es circunstancial. Eso es diferente. Pero aquellos padres que Dios les da mucha vida, les ha dado trabajo, los ha bendecido, pero nunca le dejan nada a sus hijos. Entonces, el punto aquí es que hay un protagonismo de un padre responsable en cuanto a los bienes en su casa. La misma escritura aquí en 1 Timoteo nos habla de un aspecto que se menciona mucho y es muy fuerte. La primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, dice el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, sí, y es peor que un incrédulo. Muy ministerio puedo ser yo, pero si no soy responsable en proveer,
me convierto en alguien peor Puro que un apóstata. incrédulo. Puro apóstata. No significa que esté enseñando doctrinas falsas, Así es, sino que estoy viviendo un diseño falso. así es. Estoy negando la Por fe. eso estoy negando la fe. Puede ser un apóstol, un profeta, un evangelista, Así es. un pastor que no gobierne bien su casa, un discipulador, un discípulo de la iglesia en general, ¿verdad? O sea, qué tremendo es cambiar el diseño del Señor. Y ¿sabes qué me sorprende mucho cuando estás hablando del protagonismo de este pasaje de Lucas? Dice que vino hambre en aquella provincia. Así es. O sea, era un área no de abundancia, era un área no de que todo salía como cuando el Señor los llevó a la tierra que fluye leche y miel. No los llevó a eso, sino fue alguien que produjo las cosas a pesar de que habían circunstancias difíciles. Y no era solo donde se fue el hijo, sino no dice en aquella ciudad, sino dice en aquella provincia. O sea, era todo alrededor que había llegado el hambre. El papá estaba listo. Quiere decir que habían épocas en que venía hambre a esa provincia. Pero el papá no se dejó llevar y no les dijo, miren muchachos, aquí en este lugar o en este país o en esta ciudad la situación está crítica, está difícil, no he podido hacer nada por eso, miren aquí está seria la cosa, hay mucho ladrón, hay mucho esto, hay mucho el otro. Jesucristo nos cuenta la historia del buen samaritano y habla de ladrones que atacaron a esta persona. O sea, sí, el ambiente social, incluso político, yo podría decir casi estaba peor que hoy, pues, en los diferentes países que vivimos. Muy delicado. Muy peligroso, habla de ladrones, habla de secuestros, habla de personas que atacaban, pues. O sea, Pablo incluso se encontró, dice, en ladrones, en esto y cuántas cosas que él vivió. O sea, el ambiente social no era diferente al de ahora. Sí, muchos decimos es que ahora la situación está difícil, usted. Aquí dice que hubo hambre. En los tiempos de Abraham no hubo hambre, en los tiempos de Isaac hubo hambre, pero fue gente que supo proveer para los de su casa a pesar de las circunstancias. O sea, fueron, como usabas una palabra, protagonistas. O sea, fueron personas que no se acomodaron a la situación, sino ellos sobrepasaron la situación y fueron creativos. Y este padre se le nota eso. Ese es el punto, como este padre les está modelando a sus hijos. Eso es muy de importante. ser un padre responsable y productivo. Que no se hagan a las circunstancias, sino que ellos sobrepasen lo que emprendan las circunstancias. va a prosperar. Ajá. Pero no solo se los está enseñando en un pizarrón, no se los está enseñando en una clase, se los está enseñando porque ellos han visto que su padre lo que emprende produce, lo que invierte trae beneficios, en lo que trabaja da fruto. Entonces, él les está modelando un padre productivo. Pero hoy, en muchos casos, quizás los hijos están viendo un modelo de improductividad, de escasez. En una ocasión, muchos hijos de pastores me dijeron, yo les preguntaba si ellos querían tener un ministerio parecido al de sus padres. Y muchos respondieron que no. Y una de las respuestas de por qué no, decían, porque en el ministerio se pasan mucha escasez, hay mucha limitación. Entonces, estos hijos ya no querían servir a Dios por el mal ejemplo, Así es. por la falta de un protagonismo de padres productivos, de enseñarles a sus hijos que no hay privilegio más grande que servir a Dios. No hay impedimento para que Dios pueda prosperar y pueda producir y pueda llevarnos a una productividad. Entonces, muchos padres hoy en día no han modelado esto. Entonces, los hijos, ¿qué aprenden? A ser improductivos, a ser escasos, a vivir en limitaciones, porque ese es el modelo que han visto. Sin embargo, aquí vemos a un padre que les está enseñando a sus hijos productividad. De hecho, el hijo mayor, ¿dónde trabajaba? En las tierras del padre. Que no las supo aprovechar es otra cosa. Es otra cosa. Pero hasta trabajo le dio a sus hijos. Los tenía trabajando en su finca, voy a decir así, en su terreno, en sus negocios. En su hacienda y todo eso. Entonces, era un padre que estaba produciendo
bendición. Algo que este padre va más allá, su ejemplo, era que dice que aún sus trabajadores estaban bien. Así es. Hoy Eso en es día la tremendo. cultura nos dice no trate bien a los trabajadores porque se van a sobrepasar. Recuerdo que en un área en el sur, cuando estábamos trabajando en una finca, llegó uno de los señores ahí, converso por supuesto, del mundo, pero me decía, mire, no trate bien a los trabajadores porque estos abusan, estos quieren con mal la cosa, porque así es como esta área, aquí hay que tratarlos mal para que hagan las cosas. Yo le dije, no es así pues. Así Ahora, es. aquí nos da el ejemplo que el mismo hijo testifica, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? No dice solo tienen pan, Abundancia, dice. tienen abundancia Y de eso es pan. tremendo. O sea, hasta les modeló que no solo era proveedor para su casa, sino a la gente que estaba trabajando con él los tenía re bien. Cuando él reacciona, dice, hasta los que trabajan para mi papá tienen abundancia. Y yo aquí siendo hijo, me estoy muriendo del hambre. O sea, en otras palabras, él reacciona y dice, estar lejos de mi papá, Así es. no tengo bendición. Estando con él, puedo tener bendición. Pero ¿cuál es el concepto de muchos hijos hoy? Mejor me voy. Mejor me Así voy es. porque estar aquí en casa es aguantar hambre, Así es tener pobreza, es tener escasez, es tener limitaciones. Así es. Recuerdo cuando ministramos una vez una mamá que llevó a su hijo, recuerdo hace años, fue en una iglesia que pastoreaba hace 36, 38 años. Ellos se quejaban de que el hijo era muy rebelde, y que muy rebelde, y que muy rebelde. Y entonces al fin ella lo llevó a la fuerza. Yo no le dije que lo llevara a la fuerza, pero ella lo llevó, aquí te traigo ante el pastor y que el pastor sea el que te componga y te arregle. Le dije, en primer lugar, esto no es guardería, ni es base militar para arreglar a la gente, pues. Este es el poder de Dios que lo va a transformar. Y ella me quería explicar, le digo, pare un momento, yo quiero escucharlo a él. Y empecé a escuchar al niño, era un adolescente ya de 12 años. Y me dice, así todo bien franco, pastor, me dice, ¿cómo quiere que crea y que venga a una iglesia donde mis papás lo primero que están presentando es a un Dios que no les escucha? Siempre que tenemos necesidad de algo, no hay. Así es. Que necesita cosas que la escuela está pidiendo, no hay. Que hay comida, hoy no hay comida. Esa es una gran no hay, realidad que se vive. No hay. Entonces, ¿para qué venir no a una iglesia? Porque no digo que es la iglesia, sino son ellos. ¿Para qué seguirlos a ellos con un Dios que no les responde? Entonces, ¿para qué buscar a ese Dios? Así es. Prefiero estar mejor así en el mundo, dice. Y entonces yo vi que el problema central no era que el hijo fuera rebelde, sino el problema era que los papás eran los que estaban fuera totalmente del propósito del Señor. Entonces ya trabajé con los papás. ¿Cuántas veces confundimos eso y le echamos la culpa a los demás cuando el desorden está en nosotros como papás? No les estamos modelando. Ahora, ¿qué hacía este hijo? Este hijo anhelaba estar en la casa de su padre, ¿verdad? Así es. Reconocía que ahí había bendición. Al principio tuvo el accionar como cualquier otro hijo, mejor me voy y allá voy a prosperar yo solo. ¿Qué? Se dio cuenta que era en la casa de su padre el lugar de bendición. Así es. Y no como hay muchos que quieren irse porque ven que en la casa lo que menos hay es bendición, pues. ¿verdad? Muchos realmente se casan, se van a estudiar a otro lado, más por escapar que realmente por una visión, un proyecto, Claro. un anhelo que tengan. Por un seguimiento de ese estilo de vida que se les está dando. Y lo que decías es muy tremendo porque realmente hoy se ha modelado mucha limitación, mucha escasez. No hay. Y le echamos la culpa a las circunstancias. Y el problema es que estamos presentando una clase de Dios Ajá. diferente al Dios verdadero. Estamos testificando una clase de prosperidad y bendición muy diferente a la que Dios nos ha prometido dar. Yo recuerdo que hace muchos años, no se trata de que Dios quizás no nos pruebe, porque seguramente nos va a probar en escasez, y nosotros podemos dar testimonio de eso. Pasamos muchas etapas de muchísima escasez,
Pero recuerdo muy diferente. Me recuerdo que en una ocasión nos sentaste a la familia y dijiste, no hay provisión. Y recuerdo que cuando, digamos, a veces necesitábamos algo, la expresión no era no hay. La expresión era ahorita no hay, pero va a haber. Y ciertamente veíamos la provisión de Así Dios. es, porque Dios es fiel. Y es lo mismo que yo he hecho con los nenes, con mis hijos. Ahorita quizás no hay, pero van a ver, Dios va a proveer para hacerlo. Y ahora yo me doy cuenta en la fe que ellos, a pesar de su corta edad, tienen respecto a la provisión de Dios. Es impresionante cómo le creen a Dios de que Dios va a proveer, y tienen sus antojos y sus gustos bien elevados. Y sin embargo, ellos los consiguen, Dios les provee a ellos, no solamente a través de mí. Así es. Porque ellos han aprendido a conocer a un Dios proveedor. ¿Pero por qué? Porque lo han aprendido Así en casa. Pero hoy en día los hijos incluso ven al papá solo como un proveedor, no porque no les tenga que proveer, sino porque no les han enseñado un estilo de vida correcto. Así es. Que Dios es el que provee y por eso es que Él les provee, para que ellos aprendan a ver a Dios como un proveedor, ¿verdad? Y aquí pues vemos a este padre provisor. Así es. Pero también vemos a un padre que tiene un protagonismo en su actitud también. Un padre que sabe discernir un verdadero y genuino arrepentimiento en su hijo. Eso es muy importante. No es un padre, ¿cómo malicioso. decir? Malicioso, ni consentidor, ni que deja pasar por alto el error. Ni que está prejuiciado. Eso era lo que el hermano mayor le estaba reclamando a su padre. Es que mira, fue a desperdiciar sus bienes. Había un prejuicio, aunque sí había una razón, pues. Exactamente. Pero el padre no fue así. O sea, si hubo una falta del hijo, definitivamente una falta. Pero si algo entendió el padre, era el verdadero arrepentimiento del hijo. O sea, muy importante eso. No le puso calzado nuevo, un vestido nuevo, no le puso un anillo, solo porque consentidor y como sos mi hijo, no importa si pecaste, no importa si está mal lo que estás haciendo. No por flojo. Yo te pongo, te doy una posición de autoridad y no importa si estás mal. No. Lo retribuyó, lo bendijo, pero porque había una actitud genuina. Y eso es lo que le dice el papá al hijo mayor. Tu hijo muerto era y ha revivido. No dijo, bueno, vamos a probar a ver qué tal se va a portar a partir de hoy. O sea, lo que estás diciendo tiene mucha fuerza y es muy importante. ¿Por qué? Porque el mismo papá lo dijo, pues. O sea, él mismo confirmó que no estaba creyendo una posibilidad de un cambio, sino él discernió exactamente un cambio. ¿Pero por qué? Porque no estaba malicioso ni prejuiciado. ¿Cuántos de nuestros hijos llegan y cuando los corregimos les empezamos a sacar otra vez todo el problema, sí, pero te acordás que hiciste eso, sí, pero voy a hacer esto contigo, pero fíjate que hiciste esto y esto y esto y esto? Entonces les volvemos otra vez a echar en cara todo lo que hacemos. Y aquí se nos demuestra de un papá que nos está modelando la corrección hacia un hijo. Exactamente. Una corrección que edifica y restaura, no una corrección que hiere. Así es. Y azota y golpea, pues. Precisamente eso es lo que él está modelando. Actitudes sabias para corregir. Así es. Actitudes sabias para enfrentar las diferentes situaciones o actitudes de los hijos. Y eso hace mucha falta hoy en día. Es cierto, el hijo quizás o la hija ha cometido un error, ha hecho una falta, se ha salido en desorden de alguna circunstancia. El problema es que la falta de sabiduría, de amor, de corrección, de disciplina de un padre ha provocado el error el error del hijo se incrementa en muchos más errores por la falta de una sabiduría bien aplicada. Y cuando se está corrigiendo se le saca en cara todo eso. Y es que el padre no honró el pecado, el padre honró el arrepentimiento. Eso que es tuvo precisamente. Y muchos padres hoy en día, porque amamos tanto a nuestros hijos, honramos el pecado, dejamos pasar la falta, somos permisivos, es que amamos, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la esposa, lo mismo pasa con los hijos. Pero estamos hablando de esa responsabilidad. Lo estoy comprendiendo para que cambie, quizás en eso puede cambiar. Así es. No.
Él no honró el pecado porque tampoco lo fue a buscar, ¿verdad? Así es, no lo fue a buscar. Eso es muy Esperó tremendo. que Él viniera con una actitud de arrepentimiento. Así es. Y qué importantes son estas acciones, porque esto se refleja en la iglesia. Porque a veces un pastor predica así muy fuerte precisamente porque en su casa él es así, ¿verdad? O un discipulador. Pero más que todo, ¿por qué como iglesia no hemos aprendido a vivir como cuerpo y tener buenas relaciones? Por ejemplo, en muchos casos, en diferentes países, aquí en Guatemala y en muchas iglesias, en varias iglesias que pastoreé, vi lo mismo. Hermano, ¿y por qué ustedes tienen problemas? ¿Por qué no lo arreglan? Sí, es que fíjese que me sacó la... Y empiezan a sacar otra vez todo el problema. Y cuando van y piden perdón, sí, está bien, te perdono, pero ¿te acordás que me hiciste eso? Y no la perdono porque me hirió mucho, porque me sacó aquí, porque me dijo esto. Una vida de reproches. Una vida de reproche. Ahora, ¿por qué estamos sacando eso? Porque en casa eso fue lo que aprendimos. Alguien nos modeló eso. Así es. Alguien nos modeló ese estilo y lo estamos trasladando a la iglesia, y por eso incluso como discípulos no podemos arreglar hasta nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque aprendimos a actuar de esa manera, a siempre reprochar las cosas y no a discernir el verdadero arrepentimiento. Y es muy importante que el padre tome ese protagonismo de acciones sabias, Claro. prudentes, de amor. Aquí sobresalió el amor que la falta del hijo. Le demostró que su amor era más grande que el pecado de su hijo. Lo mismo que Dios nos ha demostrado, su amor es más grande que nuestros pecados. No lo merecíamos, pero su amor sobrepasó Así es. nuestro pecado. Y no nos está reprochando. Pues. Pero otra de las cosas que es importante es que no solamente el padre toma el protagonismo en ejecutarlo él, sino en que cuidar que, por ejemplo, la madre también lo ejecute. Porque en muchos casos el padre, pues, es prudente, el padre cuida, pero la mamá no. Es que así es ella. Ese ya es problema de ella con los hijos. No, debe corregir a la esposa si la esposa está corrigiendo a sus hijos de una manera inapropiada, con falta de sabiduría. Así es. Si está siendo muy dura, por ejemplo, si no hay un amor genuino que está brindando, si lo está haciendo con mucha tosquedad, mucha dureza, corregir a la esposa, pero el padre tiene que tomar ese protagonismo de ejecutarlo él, de modelarlo él, pero también si es necesario de corregirlo en la esposa, para que la esposa Así lo es. haga con sabiduría. No ser permisivo con la esposa también, de que ella sí lo haga en desorden. O sea, no solo se trata Y de si lo hacen corregirlo de a desorden, bueno, dejarla pasar como decís, porque así es ella. Así no, es. corregirla también a ella. Así es, muy importante. ¿Verdad? Y apoyar la esposa en un momento dado si el esposo está haciendo algo incorrecto también. No callarlo por el propio bien, pero hacerlo en buena actitud, ¿verdad? Para que si el esposo no se da cuenta de esto, no ha reaccionado, pues que pueda ser ayudado. Me llama mucho la atención cuando iban a colocar a otro rey, a otro hijo de David como rey, y no a Salomón. Y viene la esposa y llega y le recuerda al esposo la revelación. Pues. Así es. O sea, no digo, mira, que tenés que poner a Salomón porque ahí, no llegó a dar órdenes. Llegó a recordarle la profecía. Y entonces ya, ¿qué dijo David? Sí, es cierto, es a Salomón que Dios escogió. O sea, le evitó cometer un error. Así es. Pero hay esposas que, no es que si le digo me regaña, es que si no. O sea, callan por temor, pero sigue la cosa. Entonces sí, las esposas pueden ayudar a sus esposos siempre y cuando Claro. tomen medidas correctas. Claro. Pero qué importante es que hoy en día vemos a veces que los hijos, debido a los amigos y a la relación que tienen afuera, agarran cierta cultura. Y encontramos que el hijo mayor aquí también había captado una cultura, no la del padre, sino porque empieza a reprocharle. Pero es que tú hiciste esto, es que tú hiciste, y a culpar al papá del comportamiento del hijo. ¿Cómo le recibes ahora si este malgastó su dinero por allá? Sino él usurpó una función, el hijo, de papá. Estaba corrigiendo al papá. Así es.
No que no se le pueda decir a veces al papá algunas cosas, pero ya dijimos siempre en el orden, pues. En el orden. ¿Verdad? Pero viene él y empezó a reprocharle al papá. Sin embargo, el papá siguió, mantuvo su control, y esto es muy importante, nos modela la sabiduría, pero nos modela el estilo de vida, de comportamiento, a pesar de las diferentes amenazas Muy buenos. que vienen y presiones que vienen, aún de nuestra familia, pues. No el desorden del hijo sacó de su orden al Eso padre, es precisamente. sino él actuó desordenadamente, el hijo mayor. Sin embargo, él se mantuvo cuerdo, se mantuvo... No lo descontroló. Exactamente. ¿Y cuántos padres nos descontrolamos debido a las diferentes presiones o de la esposa o de los hijos? O pastores nos descontrolamos por las presiones de la iglesia. Así es. Y no, sencillamente debemos de modelar el estilo de vida, de poder darnos, de poder dirigir correctamente y mantenernos sobrios y velar, ¿verdad?, para que el adversario, el diablo, no entre a nuestra casa. Y dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino el de templanza y el de dominio propio. Pero esas son las cosas que debemos modelar también como padres, pues. Vemos una serie de aspectos aquí en que ese padre fue protagonista. Así es. ¿Verdad? En su previsión, en su preparación, en darles algo, en ser productivo. Le modeló a su familia la productividad, la bendición, la abundancia. Le modeló a su familia el respeto, el amor. Dice que corrió, se echó, lo abrazó, le besó. O sea, no fue un padre frío, sino fue un padre amoroso. A mí no me toques. Sí, a mí no me toques. No solo cómo te portaste, no me toques. No. Modela provisión. Restaurador. Restaurador. Y la provisión tan importante. Quiero enfocar un punto aquí que surgió a través de un comentario que alguien me mencionó respecto a esto que se ha estado corrigiendo. Y alguien me hizo la pregunta: apóstol, ¿es correcto lo que hice? Porque yo le ayudé a mi esposa a iniciar un negocio y ella puso su negocio con el dinero que yo le di y le fue bien y ella empezó a prosperar en el negocio, entonces yo dejé de trabajar, dice. ¿Está bien eso? Y le dije, no, pero si fue con mi dinero que ella empezó a trabajar, fue con mi dinero que ella empezó su negocio, ahora ella es la que sostiene todo. No, le dije, ella puede tener su negocio y gloria a Dios porque la ayudaste, es responsabilidad bendecir, que sean productivas, que ellas se desarrollen, que levanten una empresa si es posible, pero la responsabilidad siempre es tuya. Como claro, cabeza. eso no quitaba Así su es. responsabilidad, pues bueno. Porque Dios bendiga a las esposas, sean productivas, Dios las levante. Jamás eso significa que entonces yo estoy libre de responsabilidad de Y aunque ser el haya sido el proveedor. dinero de él, sencillamente eso sirvió para que ella se levantara. Pues. Claro, Y gloria a eso Dios estuvo por eso. excelente. Buenísimo. Donde no estuvo excelente es que él ya se hizo a un lado. Así Pues. es. Y de una manera astuta manipulaba la situación para que fuera la esposa la que viniera y le fuera difícil y le fuera duro e hiciera todo el trabajo difícil. Así Pues. es. Y a él cómodo, pues, decir como en cierta forma estoy disfrutando de mi dinero, pues va. Así es. Sin embargo, ese ejemplo que vemos aquí es muy fuerte, o sea, tantas cosas preciosas que encontramos en esa experiencia de cómo los papás, los padres debemos ser protagonistas y dirigir correctamente la familia, y eso se va a notar en la iglesia. No solo el testimonio de los hijos, sino así es como vamos a poder hacer las cosas en la iglesia. Por eso es que a alguien se le deja una responsabilidad y es desordenado con la responsabilidad, o no lo hace. ¿Qué nos dice eso? Que en casa es así, no solo el esposo, sino la esposa o los hijos. Eso nos da una expresión de cómo es que se hacen las cosas en casa. Pues. O a veces, digamos, como decía una esposa, fíjese que mi esposo tiene el problema que después de recibir se invita a todos a las tostadas y a los chuchitos. Eso no quiere decir que no se hagan, pero en la casa el otro día no tiene nada y cuando le digo, mira, tenés para la comida, no tengo. Sí. La falta de sabiduría en la administración de los recursos. Está bien invitar a los hermanos,
pero sin descuidar. Exactamente. O sea, no derrochar, pero sin descuidar su responsabilidad en casa. Así es. Si algo debe ser un esposo dentro del diseño de Dios, es un buen administrador de los recursos que Dios le ha dado. Y eso ha faltado mucho. Ha habido hombres que pues se esfuerzan en trabajar, Dios los provee, Dios los prospera, pero son malos administradores. Y hasta en eso debemos ser excelentes, en la administración correcta de lo que Dios nos da. Y ahí es donde empiezan los diferentes desórdenes, la esposa a tomar el lugar que no le corresponde, los hijos igual, y se fomenta mucho desorden por la falta de ser un buen administrador. Gloria a Dios, porque hay muchas esposas que quizás en muchos casos son buenas administradoras y quizás pueden colaborar en algo, pero el esposo debe aprender a ser responsable y administrar correctamente los Eso, el recursos. que la esposa sea una buena administradora no anula que Así yo lo sea, y si no lo soy, pues que aprenda cómo administrar lo mejor posible. Pues. Claro, así es. Porque por ser precisamente el ejemplo y el modelo de cómo hacer las cosas. Pues, Así es. o sea, Dios realmente lo que quiere a través de esto es que seamos transformados y que podamos hacer las cosas correctamente. Y vuelvo a las cosas que decíamos ya al principio que entramos en este tema el día de hoy. Qué tremendo es saber que se le está dando lugar al enemigo cuando el diseño está desordenado en la casa. No es que el diseño sea desordenado, sino el diseño lo estamos haciendo desordenado en la casa porque se le abre las puertas al enemigo. Y cambian nuestro entendimiento, cambian nuestros sentidos los pone diferentes, y es ahí en donde entonces ministramos mal la casa, ministramos mal la iglesia, servimos mal en todas las cosas, y se refleja esa clase o de bendición o de problema o esa decadencia cuando estamos sirviendo en la iglesia. Así es. ¿Y por qué no queremos servir en la iglesia del todo? Precisamente porque hay un problema de fondo a nivel familiar. Dios nos está llevando a que podamos actuar como verdaderos discípulos dentro del diseño y que no permitamos que nada ni nadie nos cambie el diseño, ni nosotros ni nadie más, sino respaldar el diseño y que estos ejemplos nos sirvan a nosotros para como padres, como hombres, ser protagonistas en casa de todas las cosas que Dios quiere hacer, y así vamos a ser protagonistas en la iglesia. ¿Por qué somos pasivos en la iglesia? Porque somos pasivos en casa. ¿Por qué solo oímos las cosas en la iglesia? Porque en la casa solo las oímos, pero no se echa a andar nada. O sea, la expresión en la iglesia es el reflejo de lo que está pasando en casa. ¿Qué significa esto? Que Dios quiere sanar todo para que su gloria y su poder se manifiesten en todas las cosas. Apóstol Ronald, oremos hoy y declaremos que en los hogares y en las vidas de los hombres de Misión Cristiana del Calvario, el enemigo no tiene terreno. Amén. Y como templo del Espíritu Santo no va a violar el enemigo el templo del Espíritu Santo, sino vamos a ver la gloria de Dios en el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Oremos, Apóstol Ronald, y dejemos que la gloria de Dios se manifieste y declaremos que una vida nueva y una etapa nueva llegan a los hogares y a las vidas de los papás, de los padres en Misión Cristiana del Calvario. Padre, te damos gracias porque por medio de tu Espíritu tú nos estás corrigiendo, llevándonos a una transformación para hacer esa iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Gracias por la vida de los esposos, de las esposas, de los hijos. Gracias por cada familia en Misión Cristiana del Calvario. Y gracias porque nos estás llevando a tomar el lugar que nos corresponde. Amén. Pero en primer lugar, Señor, pedimos perdón por esos desórdenes que han habido en nuestras funciones. Así es. Porque por esos desórdenes hemos permitido y hemos dado aleluya. autoridad al enemigo
de derribar, Ahora de destruir, sí de afectar, tomamos de contaminar autoridad en el nombre de muchos Jesús. aspectos Sí, en nuestras Señor. familias. Eso es Se ha cedido la autoridad en del el enemigo nombre de Jesús. por la falta de fluir en el orden establecido por Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que ya ninguna familia de los siervos ni de los discípulos en Misión Cristiana del Calvario funcionen en su orden, sino funcionen en el orden que tú has establecido. Que aunque muchos ya se han acoplado, se han adaptado al Así orden que es. ellos mismos han determinado Ahora vivir, pero que ahora derribamos en el nombre de fortalezas, Jesús argumentos. sea establecido el orden de Dios. Eso es en el nombre de conforme Jesús. el diseño que Dios ha puesto en su palabra. Porque las En el armas de nuestra nombre milicia no poderoso son de carnales, Cristo sino Jesús. poderosas Padre, en Dios. yo bendigo a Así las es. madres. Sí. Gracias por ese cariño, por ese amor, por ese respeto que han brindado a los hijos, que han expresado muchas veces a sus hijos. Las bendecimos en el nombre Así de Jesús es, y declaramos así que es. seguirán funcionando como madres sabias, prudentes, que puedan dar consejos sabios, que puedan expresar amor, respeto a sus hijos. Pero hoy desatamos Así a es. los hombres, a los padres en Misión Cristiana del Eso Calvario, es en el nombre para que de tomen el Jesús. protagonismo, así Aleluya, como Cristo aleluya. lo ha tomado con su iglesia, el protagonismo de responsabilidad, Sí, Señor, de así previsión, es. de productividad, de abundancia, de orden, de disciplina, de amor, de respeto, de expresión de cariño, de consejos sabios. Señor, en el nombre de Jesús, que ese protagonismo en los padres pueda ser tomado conforme el orden establecido por Dios. Que hay un protagonismo en los padres de respeto, de amor, de armonía, que ellos puedan modelar el respeto, puedan modelar el cariño, puedan modelar también el involucramiento en el trabajo de los diferentes aspectos en el hogar. Que los hijos puedan recibir el Así amor, es, así puedan es. recibir el cariño, el respeto. Así es, de aleluya. un padre en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Bendecimos a los padres y despertamos en ellos el diseño y la genética de sí, Cristo. Señor, en el nombre de cada Jesús, en el padre, nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así es. Para que sean productivos, sean responsables, sean provisores, Señor. Puedan proveer a cada familia de lo que corresponde para que ninguno de ellos niegue la fe en el nombre de Jesús. Pero padres que tomen un protagonismo en el accionar, en el modelar. Así es, dentro Padre. del hogar. Sí, Señor. Padres sí, que se Señor. involucren también en la responsabilidad de la atención a los hijos. Padres que se involucren en el amor, en el respeto, en el cariño hacia los hijos. Padres que puedan ser expresivos, ya no más padres fríos, no más padres toscos Así en su es, cariño, así en es, su forma Señor. de tratar a los hijos y a la esposa, sino en el nombre de Jesús, padres Eso es. amorosos, respetuosos, cariñosos, así como Cristo lo es con su iglesia. Eso es, En el aleluya, nombre de así Cristo es. Jesús. Declaramos la Bendito su nombre, manifestación de bendito Cristo su nombre. expresándose en cada uno de nosotros en Misión Cristiana del Calvario. Alabado sea Te tu alabamos nombre, y así te es, Señor. bendecimos, Señor, en el nombre Glorioso tu poderoso nombre, de glorioso. Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre Amén. del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Qué importantes son sus comentarios. Lo que usted nos pregunte incluso servirá mucho para poder ampliar o explicar o sencillamente comentar lo que usted está viviendo en este tiempo, en esta etapa, o lo que el Espíritu Santo le habló en este tiempo. Así que envíenos sus comentarios, no espere que otra persona más se le adelante, envíelo usted y así estaremos dando a conocer cualquier comentario que se pudiese dar. Qué importante es esto. Apóstol Ronald, es sorprendente, ya estamos a un mes de nuestro gran congreso que el Espíritu Santo ha preparado para cada uno de nosotros, para Misión Cristiana del Calvario. Amén. Y el Espíritu Santo está convocando a Misión Cristiana del Calvario, que incluye pastores, esposas de pastores, discipuladores y el resto de los discípulos también,
para que estemos en ese gran evento glorioso de agosto 27, 28 y 29, para que juntos vengamos a experimentar a Dios y ver a Dios de una manera preciosa y gloriosa. Este congreso, el Espíritu Santo lo ha preparado de una manera que nosotros ni nos imaginamos. Así es. Es algo que el Espíritu Santo va a cumplir, el Espíritu Santo, lo que dice en la palabra del Señor. Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Amén. Y eso es lo que Dios tiene preparado para este congreso. Así que no se quede, no esté pensando qué va a hacer todavía, ya debe estar decidido, inscríbase, véngase, porque las cosas que va a haber aquí van a marcar su vida. Amén. Van a marcar la vida de la iglesia, van a marcar su familia, van a marcar su pastorado en la iglesia. Por lo tanto, no venga solo como pastor, traiga a los discipuladores, traiga a los discípulos que vengan a estar en este congreso. Organice formas de cómo ayudar a producir los ingresos para que la iglesia venga, para que así experimenten el poder y la gloria del Señor. Apóstol Ronald, yo no estoy viviendo bajo expectativas y esperando que pase algo glorioso en este congreso. En este congreso va a pasar lo glorioso de Dios. ¿Por qué va a pasar? Porque eso de cosas que ojo no ha visto son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Porque en este congreso van a pasar milagros sorprendentes. Así es. Y recuerdo que lo dije en uno de los programas de Reforma, hablando del congreso, cerca del congreso de marzo, y hablando del congreso, van a haber milagros y maravillas en este congreso, y el que no venga se va a perder su milagro. Definitivamente. Porque los que fueron llenos fueron los que estuvieron en el día de Pentecostés. Así que no solo venga por su milagro, venga por lo que el Espíritu Santo y por lo que el Señor va a hacer. Amén. Y el tema de este congreso es perfectos en unidad. Así es. No es de la manera en que la iglesia lo ha manejado, de una unidad de relaciones nada más, sino es la unidad como modelo de, como dijo Cristo, el Padre en mí y yo en Él. Así es. Hablando de eso dice, para que sean perfectos en unidad. Así que gloria a Dios, sé que va a ser una bendición tremenda, y qué importante es que nos puedas mencionar, Apóstol Ronald, un desafío para que la gente, todavía le queda un mes para producir, para dejar y experimentar a Dios como el Dios proveedor. Así es. Definitivamente todo comienza desde el ministerio, desde el pastor. Cuando el pastor está apasionado por escuchar a Dios, va a contagiar a sus discípulos de esa misma pasión. Pero cuando el pastor va por compromiso, entonces ningún discípulo es contagiado por eso. Así que animamos a los siervos, a los ministerios, que puedan contagiar a sus discípulos de esa pasión por escuchar, de ese interés, de esa importancia. Ya los congresos en Misión Cristiana del Calvario no son eventos para participar, son prioridades que traen vida y transformación a cada uno de nosotros. Eso es precisamente lo que el Señor... necesitamos enseñarle a cada discípulo que los congresos son prioridad, porque si para algo existimos en esta tierra es para cumplir el propósito Es la de convocatoria del Espíritu Así es. Santo para Misión Cristiana del Calvario. Definitivamente. Sí, definitivamente. Qué glorioso es eso. Tenemos aquí un comentario de Mari de Méndez. Dice, gracias Apóstol Abraham y Apóstol Ronald Castillo por dejarse guiar por nuestro buen Dios y dejarnos una buena directriz para nosotros los padres. Amén. Alabado sea el Señor. Ernesto Soto dice, el apóstol Pablo en Tesalónica dice, antes fuimos tiernos entre vosotros,
como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Precioso ese versículo. Eso está en 1 Tesalonicenses 2:7. Qué tremendo, está muy bien. Gracias, hermano Ernesto, por esta riqueza que nos está proveyendo. Porque aún por ser ministerios creemos que debemos ser rudos, drásticos, rústicos. No, como dice que era Pablo, dice antes, fuimos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. O sea, ¿pero por qué? Porque eso hemos aprendido en casa. Y como ministros o como discipuladores a veces somos muy drásticos, muy duros. Tampoco quiere decir que no seamos firmes. Así es. ¿Verdad? O sea, Pablo era muy firme, cómo le escribe a las iglesias, cómo les habla, cómo les predicaba, pero también su actitud hacia la corrección era muy buena. Y este ejemplo está muy así, muy claro, así más es. Claro, no canta un gallo, dijo alguien. ¿Verdad? Gloria a Dios. Qué bueno, gracias hermano Ernesto. Los jóvenes de Waukegan dice, gloria a Dios por esta revelación. Aunque no seamos padres y madres todavía, o sea, sí tienen la esperanza, ¿ah? Qué tremendos. Amén. Y están orando y están pidiendo al Señor. Gloria a Dios. El Señor nos está preparando para nuestra función como padres desde ahora. Estamos bendecidos en recibir esta revelación como cuerpo de Cristo y muy emocionados para el Congreso en agosto. Bendiciones desde Waukegan. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Esto que Dios está diciendo a través de estos jóvenes, qué tremendo. Así es. Voy a contar un testimonio que me contaron en estos días, que tiene que ver con una señorita del Petén y con un joven de Occidente. Se enamoraron, no sé si en un congreso o si en alguna oportunidad se hicieron novios o por lo menos empezaron a querer ser novios. Y viene como tradicionalmente, él quería llegar a la casa, y viene la señorita y le empieza a preguntar, ¿y cómo eres en la iglesia? ¿Cómo eres con el adiestramiento y el discipulado? Excelente. ¿Cómo es tu comportamiento con tu pastor? Buenísimo. ¿Cómo es tu comportamiento con tus padres? Y el muchacho al principio dice que se sintió molesto, enojado porque le estaba preguntando esas cosas cuando él creyó que le iba a hacer preguntas, si me querés, si me amás, si me vas a estar trayendo tarjetitas, me vas a estar trayendo corazoncitos o chocolatitos. No, ella le preguntó sobre el diseño. ¿Cuánto sabes del diseño? Es que le dijo, si me voy a casar con alguien, tiene que ser con alguien que está metido en el diseño. Excelente, felicitaciones. Y fue producto de lo que se ha enseñado en Reforma Apostólica. Gloria a Dios. ¿Verdad? Por eso me llama la atención y me alegro mucho el testimonio de estos jóvenes de Waukegan, porque están viendo esto como una preparación. Así es que así es. Y le dice, por ejemplo, cuando tu pastor te pone algo que hacer, ¿eres responsable? O sea, preguntas muy así que parecieran fuera de lugar y que para un noviazgo no se debieran de hacer, porque ella quería saber si él era responsable con las cosas que se le dejaban, ¿no? O los compromisos que se le dejaban, porque eso decía él, ella va a ser responsable eso conmigo en mi futuro, pues. Así es. Entonces yo dije, gloria a Dios por la clase de hombres y de mujeres que ahora se están formando en Misión Cristiana del Calvario, que ya no son noviazgos a lo, como decimos en buen chapín, a lo puro bandido, o como dicen en México, ahí se va, no sé si así es bien la palabra, cómo me cuesta pronunciarla, o sea, todo así improvisado, todo rápido, todo así, como salga. Ella ahora está marcando bien los pasos y si ve que si está en el diseño, entonces le dice que sí, si no está en el diseño, le dice que no, aunque este joven le jure y le trate de decir y escribir que la ama mucho. Así es. Pero ella está parada en el diseño establecido del Señor. Excelente. Y estos jóvenes de Waukegan están aprendiendo esto mismo. ¡Qué excelente! Amén. Gloria a Dios por eso, y es producto lo que se ha enseñado, tanto en la sede central como a través de estos programas. Sí están haciendo efecto. Gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. Tenemos también otros testimonios aquí,
y dice el pastor Giovanni: gloria a Dios, apóstol, por la manera en que el Señor les está usando. Es poderoso lo que hoy está sucediendo en los hogares de toda la misión. Lo que estamos recibiendo es lo que el apóstol Pablo dijo en Efesios 5:32. Eso me gusta, que enriquezcamos Amén. lo que Dios nos está hablando. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Lo que ustedes nos están enseñando es ese misterio que el apóstol Pablo quiso enseñar, pero no fue el tiempo. Ahora es el tiempo de la iglesia, la esposa de Cristo. Amén. Qué bueno. Tremendos. Adán Mejía nos dice: Dios nos ha demostrado que su amor es más grande que nuestro pecado. Qué hermoso, definitivamente estoy conociendo más a Dios. Gracias, apóstol Abraham y apóstol Ronald. Amén. Qué lindo eso. Sí. No que dejara pasar el pecado, ni que fuera permisivo con el pecado, sino que era firme con el pecado, pero muy sabio y muy con amor corregía y disciplinaba para restaurar. Qué bueno. Gloria a Dios. Maki dice: mil gracias, apóstoles, por la revelación. Yo bendigo sus vidas porque Dios nos está corrigiendo como padres. Amén. Qué excelente, gloria a Dios. Gloria a Dios. Es sorprendente los resultados que hay, y precisamente ese es nuestro deseo, nuestro anhelo, de que todos seamos corregidos. Amén. Y que todos seamos ubicados y nos coloquemos en el orden. ¿Cómo te parece y cómo ves estos testimonios y más los que nos han llegado de cómo el Espíritu Santo está usando reforma apostólica para transformar la vida de la gente? Es que es realmente vital esta transformación. Amén. Gloria a Dios Amén. por todo lo demás que ha habido y lo que viene. Pero está corrigiendo un centro ahí de donde ahí emana muchas cosas y se corrige Definitivamente, una así serie es. de situaciones más, como es el hogar, es el matrimonio, es la familia. Y eso es muy hermoso. Me encanta mucho lo que dice, creo que fue el pastor Giovanni, que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, habla de un misterio entre la relación de Cristo y la iglesia y el esposo y la esposa. Hay algo que él ya no pudo transmitir. Y como dice acertadamente el pastor, creo que Dios nos lo está dando a nosotros. Amén. Porque no se está hablando de una relación matrimonial o familiar en base a criterios, conceptos, culturas, sino en base a la relación de Cristo, la iglesia, del Padre con nosotros, de la relación de Dios hacia nosotros. Y ahí es donde está ese misterio. Realmente de ahí está surgiendo toda esa revelación. Gloria a Dios por todo Bendito eso. sea el nombre Yo del Señor. estoy muy gozoso, estoy muy feliz, porque no solo que nos están llegando testimonios, vivencias de las Así es. personas, de los hogares, sino los mismos pastores nos están dando testimonio de cómo los hogares en sus iglesias están siendo transformados, Gloria a y Dios. cómo los hogares de ellos mismos, de los pastores, están siendo transformados. Pues, o sea, Dios está haciendo un mover transformador en toda la A misión. nivel general. Pero también me sorprende mucho la posición, como testificaba, de este joven y de esta señorita, de cómo el Señor está colocando a nuestros jóvenes con una identidad muy clara, con una identidad muy clara, y está permitiendo que esa identidad de suavidez, de tradición, de noviazgo, se termine, se rompa, se quite, que ya no debe existir en nuestras iglesias, sino realmente el Señor está permitiendo que la gloria de Dios se manifieste y que el poder de Jesucristo pueda obrar y pueda ser glorificado. Y Dios ha sido bueno en gran manera, y cómo el Señor nos sigue hablando y enseñando acerca de su poder y de su gracia, y cómo el Señor nos sigue mostrando de la manifestación de Dios. Queremos recordarles que 500 quetzales son para el Congreso, o sea, $66 hasta el 6 de agosto. 6 de agosto. Esto quiere decir que ya nos quedan ¿cuántos días? Ya unos pocos Como unos 10 días, 10, 12 días, más o menos. Así que prepárese,
porque a partir del 7 de agosto el costo será de 550, o sea, $73. Muy importante esta observación, y qué necesario es que podamos inscribirnos y aprovechar estos precios que están favorables hasta el 6 de agosto. Ahora, es muy importante que cada discípulo de la iglesia pueda confirmar que esto se está dando, porque a veces se dan situaciones en que se inscriben en la iglesia, pero la persona encargada o el pastor, o si hay alguna persona encargada de la iglesia, aquí informa hasta después en este caso sería hasta después del 7. Así es. Y cuando se le dice, no, ahorita son 550, pues a mí todos me entregaron 500. Sí, pues. Cuidemos ese atraso, porque a veces una persona afecta a los demás, y por eso es que los demás que se han inscrito deben confirmar si ya avisaron aquí y ya se informó de esta inscripción antes del 6 de agosto. Qué bueno esa corrección, porque sí se ha dado en repetidas ocasiones esto, que la gente que se hace en la iglesia sí se inscribe en un tiempo prudencial, pero la persona ya informa o manda el dinero aquí ya mucho tiempo después. Entonces ellos dicen, ¿por qué si nos inscribimos de hace tantos meses nos tocan lugares tan hasta atrás? Cuando eso me lo han preguntado. Realmente pero aquí, se inscribieron allá, pero aquí allá, no. y aquí informaron ya muy cercano a la fecha del Congreso. Y eso hace que tengan lugares atrás, a pesar de que ellos sí tomaron actitudes prudentes, pues, y sabias. Y hay otros casos que se nos ha dado que hasta el mero Congreso, la persona encargada trae la lista. Así es. Y trae el dinero. Y a veces vienen primero los discípulos, y cuando ven que no están inscritos, pero ¿cómo si yo me inscribí? Se da muy poco, pero se ha dado. A Dios gracias, ya no es tanto, lo que se da son 2, 3 casos, pero se ha dado que aquí aparecen, que no aparecen inscritos, y ellos dicen, pero ya me inscribí, y cuando viene la persona encargada, si trae la lista, dice, sí, pues aquí está, pero ya la persona se enojó, se molestó, ya se puso incómoda, pero es precisamente porque... Así es, recordemos que las fechas de inscripción que se ponen no son allá en las iglesias a nivel local, sino es aquí en la sede central, en las oficinas. Esa observación Esas es muy fechas clara. son para inscribirse aquí, no allá. Yo puedo inscribirme en mi iglesia local desde hace 6 meses, pero si aquí se pasa el reporte 2 días antes del Congreso, el costo es diferente. Así es. Hay que tomar en cuenta eso. Sí. Jonás Leiva dice, saludes mis hermanos de sede central, gracias por su valiosa colaboración para que esta transmisión llegue hasta donde estemos. Qué bueno. El pastor Francisco Lovelo dice, con todos estos temas el Señor está mostrando lo integral de su reino, es cierto. Que nos veamos como ministerios, discipuladores o discípulos, sino también como padres, madres e hijos, que manifiesten su diseño en todas las áreas, no solo en el templo. Así es, porque como se ha dicho, que lo que somos en casa se refleja cómo somos en la iglesia. O sea, cómo yo respondo a mis responsabilidades en la iglesia, es cómo yo estoy respondiendo a mis responsabilidades en casa. Por ejemplo, si en las responsabilidades de la iglesia soy impuntual, llego tarde, quiere decir que las cosas que hago en la casa, es eso, todo tarde, todo para después, todo se va dejando y a veces ni se hacen, pues. Entonces, este punto es muy importante, Pastor Francisco, porque nos vuelve otra vez a resaltar la importancia de esa integralidad, ¿verdad?, del reino de Dios, y qué lindo que la revelación nos está ubicando en eso. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro buen Dios, y exaltamos a Dios por sus maravillas. La pregunta es, ¿ya se preparó para el Congreso? ¿Ya está inscrito? Si no, hágalo, no deje pasar el día de hoy, inscríbase, empiece a abonar, empiece a ya establecer los primeros contactos para que le tomemos en cuenta y juntos podamos
disfrutar de la bendición del Señor. Pastor Abraham Celada dice, gracias al Padre por la ubicación gloriosa para nosotros como padres. Vemos el modelo de este padre que al discernir un verdadero arrepentimiento no respondió vengativamente hacia su hijo como usualmente reaccionamos cuando un hijo nos falta, sino que reaccionó con el amor que un padre amoroso debe mostrar, que un padre que está ubicado, el modelo perfecto que es el Padre Celestial, nos ha modelado. Gracias, Apóstol Abraham y Apóstol Ronald. Qué lindo, esto nos muestra que sí se ha transmitido el mensaje que el Espíritu Santo ha querido, pero también los hermanos allá han captado el mensaje que el Espíritu Santo ha querido transmitir. La verdad, Apóstol Ronald, damos gloria a Dios por esto y sé que el Espíritu Santo nos va a seguir hablando, nos va a seguir mostrando de lo que el Señor quiere, y así que adelante a experimentar este tiempo de transformación como padres, a ser protagonistas de todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y en el nombre de Jesús les bendecimos para que así lo sea. Dios les bendiga, adelante, y esperamos noticias de ustedes. Sus testimonios nos ayudan bastante y nos animan. Que el Señor les bendiga ricamente.